Propiedades eléctricas de la materia y capacitores. La bibliografía, Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2, 12ª edición de Searse, Maquillán y Friedman. Vamos a ver el concepto de inducción electrostática. Allá por el siglo XIX, Faraday realizó un experimento que permitió demostrar la validez de la ley de Gauss y, en consecuencia, la ley de Coulomb. En este experimento dispone de un recipiente conductor que no tiene carga, apoyado sobre una base aislante. Se acerca a este recipiente una esfera conductora, por ejemplo cargada positiva, a través de un mango no conductor. Este mango es para evitar que haya fuga de cargas hacia la Tierra. Luego introduce la esfera hacia la zona del interior de este recipiente y le coloca una tapa, también metálica. Las líneas de campo eléctrico que generan a la esfera conductora atrae a los electrones libres de los átomos del recipiente y de la tapa. Y a su vez, este campo eléctrico repele a las cargas positivas hacia el exterior. A este fenómeno se le llama inducción electrostática. En el experimento, Faraday pone en contacto la esfera cargada con la parte interna del recipiente metálico. Y entonces lo que logra en este momento es una superficie equipotencial. O sea, la esfera pasa a ser parte de la superficie de la cavidad. Entonces, si la ley de Gauss es correcta, la carga neta en la superficie de la cavidad debe ser cero. La esfera pierde toda su carga. Bueno, si la carga de la esfera es Q, del lado exterior quedan las cargas con ese valor. O sea, el mismo valor de carga Q queda en el exterior. Después se puede repetir este experimento. O sea, saca la esfera, la carga, el lado de afuera tiene carga más Q, vuelve a introducir la carga, induce cargas y luego toca la esfera con el lado interno, entonces transfiere cargas al lado exterior. Entonces, por ejemplo, ahora tiene una carga 2Q y así n veces. ¿Hasta cuándo puede repetir esto? Hasta que el campo eléctrico máximo generado por estas cargas no supere el campo eléctrico disruptivo del aire seco, que es de 3 por 10 a la 6 volt sobre metro. Si pasa esto, las cargas negativas de tierra buscan cancelar a las cargas positivas del exterior y acá se producen descargas eléctricas, lo que conocemos como rayos. Hay una versión moderna del experimento de Faraday donde se utiliza un generador de carga que se encarga de entregarle o sacarle cargas a la esfera exterior. Entre estas dos esferas, la del exterior y la del interior, existe un instrumento que se llama electrómetro, que es un instrumento sensible que detecta el movimiento de cantidades muy pequeñas de carga entre las esferas. Si la ley de Gauss es correcta, nunca puede haber carga en la superficie interior de estas esferas. Entonces, es lo que observó Faraday. Efectivamente, no se observa ningún flujo de carga y así confirma la ley de Coulomb y por lo tanto la de Gauss. Primero la de Gauss y luego la de Coulomb, con bastante precisión. En el
generador electrostático de Van der Graaf, la esfera exterior con carga se reemplaza por una banda que transporta carga de manera continua al interior de una esfera hueca, y de allí la carga se distribuye a la parte externa de esta esfera hueca. La esfera tiene carga positiva en este caso, y el campo eléctrico que genera se hacen muy grandes rápidamente. En la parte inferior hay una conexión a tierra que se encarga de retirar los electrones de la banda, y es muy importante que esté bien realizada esta conexión a tierra. De lo contrario, si en este frotamiento entre esta polea y esta barra, que generan cargas positivas, aparecen estas otras negativas, se van a cancelar y nunca se va a lograr la carga de la esfera superior. Bueno, acá también se carga muy rápido esta esfera superior hasta que no se supera el campo eléctrico disruptivo. ¿Dónde se utiliza? Como acelerador de partículas o para algunas demostraciones de física. La jaula de Faraday constituye un blindaje electrostático. Es básicamente una caja conductora que, al estar inmersa en un campo eléctrico uniforme, el campo de las cargas que se inducen sobre la caja se combina con este campo uniforme para producir un campo total igual a cero dentro de la caja, como afirma la ley de Gauss. La presencia de esta caja altera la forma de las líneas de campo eléctrico cerca de ella. Se genera así un aislamiento electrostático que protege a las personas, a los animales, a los equipos eléctricos electrónicos de todas las descargas eléctricas peligrosas. Veamos el capacitor. Dos conductores cualesquiera que estén aislados uno del otro y que estén cargados con cargas de signo contrario forman un capacitor. La propiedad que caracteriza a este elemento se llama capacidad o capacitancia y se define como la carga del conductor positivo dividido la diferencia de potencial establecida entre esos conductores. La capacidad se mide en farad, en honor a un científico, Michael Faraday, y un farad es igual a un coulomb sobre volt. Veamos el capacitor de placas planas y paralelas. Tenemos que la placa superior es una placa metálica, tiene conectado un alambre conductor, esa placa tiene un área A y está cargada con una carga Q, y la placa inferior con una carga menos Q, cuando le aplicamos a este par de placas una diferencia de potencial V sub AB. A es el extremo superior, B el extremo inferior. Esquemáticamente se establecen líneas de campo eléctrico que van de la carga positiva a la carga negativa. Por la ley de Gauss sabemos que el módulo de ese campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad superficial de carga, sigma, que es Q sobre área. Y la diferencia de potencial entonces entre las placas es el producto del campo eléctrico por la distancia entre ellas, la distancia D. Entonces, la capacidad, que es Q sobre diferencia potencial entre A y B, resulta igual a epsilon 0, que es la permitividad del vacío que hay entre las placas, por el área dividido la distancia. Esta capacidad no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial a la que fue sometido el capacitor. Sí depende
de las dimensiones geométricas y del material que hay entre las placas. En este caso hay vacío. Vamos a ver que el aire se comporta muy semejante al vacío. Y entonces, cuando el área está en metro cuadrado y la distancia en metros, epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro, la capacidad se mide en farad. Veamos cómo calcular la capacidad de un capacitor esférico. El capacitor esférico está formado por dos esferas. Una esfera interior de radio RA cargada positivamente y una esfera exterior de radio RB cargada con carga menos Q. Vamos a elegir una superficie gaussiana de radio R. Entonces, la integral de superficie del campo eléctrico a través de esa superficie cerrada es la carga neta encerrada sobre epsilon 0, de acuerdo a la ley de Gauss. Entonces, para una distancia r, la superficie de esa gaussiana es 4pi por r cuadrado. El módulo de E es una constante, sale fuera de la integral, multiplicamos por la superficie y esto es carga neta sobre epsilon 0. Por lo tanto, el módulo del campo que se establece entre las dos esferas es Q sobre 4pi epsilon 0 por r cuadrado. De acuerdo al concepto de gradiente de potencial, la diferencia de potencial entre esas esferas es la integral entre esos puntos A y B, son los radios de las esferas, RA y RB, E punto diferencial de L. Introducimos este valor y realizamos la integral y obtenemos la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Dividimos carga sobre esta diferencia de potencial y encontramos la capacidad para el caso de un capacitor esférico. Aquí los radios tienen que estar medidos en metro y el epsilon 0 ya es una constante conocida, así que la capacidad nos va a dar en farad. Este capacitor esférico se utiliza como modelo en la atmósfera para estudiar los comportamientos en distintas capas de la atmósfera, por ejemplo. Veamos el capacitor cilíndrico. Es un cilindro que tiene un radio interno RA, un radio externo RB y un largo L. El cilindro interior está cargado con una densidad lineal de carga más lambda y el cilindro exterior con una densidad de carga menos lambda. Vamos a aplicar la ley de Gauss sobre una gaussiana entre RA y RB. Ya vimos por ley de Gauss que ese campo resulta proporcional a la densidad superficial, a la densidad lineal de carga y a la distancia R de ese radio gaussiano. Entonces, la diferencia de potencial entre los cilindros es la integral entre esos radios del campo establecido entre ellos por el diferencial de L. Hacemos la integral y vemos que esa diferencia de potencial es logarítmica. Ahora, aplicamos la definición de capacidad Q sobre B sub AB. Como Q depende del lambda y del largo, entonces los lambda se van a cancelar y nos va a quedar la expresión de capacidad que tampoco depende ni de la carga ni de la diferencia potencial aplicada al capacitor. ¿Sí? De la forma que tiene el capacitor, en este caso de un cilindro que tiene dos radios, un radio interno y un radio externo, y el largo del cilindro. Si no se conoce la longitud del cilindro, se puede tomar la capacidad por unidad de longitud y esta expresión directamente nos da en farad sobre metro. Los capacitores se fabrican a través de valores estándares, tanto de tensión que pueden soportar como de capacidad. Si uno necesita valores especiales, tiene que recurrir a conexión de capacitores. Vamos a ver la conexión de capacitores en serie. En esta conexión, los capacitores se conectan uno al lado del otro, mediante conductores entre los puntos A y B.
Al inicio los conductores están, los capacitores, al inicio los capacitores van a estar descargados y al aplicarles una diferencia de potencial entre los extremos A y B constante, los capacitores se van a cargar. ¿Cómo es el proceso de carga? Los electrones de la placa superior del capacitor 1 son atraídos por el terminal positivo de la diferencia de potencial aplicada entre los puntos A y B. Entonces, esta placa superior adquiere carga positiva. El campo eléctrico que genera esta carga atrae electrones de la placa inferior. Por lo tanto, esta placa ahora se carga con menos Q. Estas cargas negativas vienen atraídas desde la placa superior del capacitor 2, por lo cual la placa esta superior de C2 se carga positivamente con más Q. Y esta carga atrae a la negativa desde el terminal negativo de la fuente, que está aplicado en el punto B de los terminales. Entonces, lo que podemos ver es que en una conexión serie la magnitud de la carga es la misma en todos los capacitores. O sea, la carga se conserva, ¿sí? La carga es la misma en C1 y en C2. Lo que queremos calcular es el capacitor equivalente, aquel capacitor que reemplace a esta combinación serie. Entonces, vamos a aplicarle a un capacitor llamado equivalente la misma diferencia de potencial entre los puntos A y B. Y como la carga es la misma que entrega la batería, acá también tiene que ser la misma carga a la que se carga el capacitor equivalente. Entonces, veamos. La diferencia de potencial entre A y C, a eso le vamos a llamar la tensión en el capacitor 1, es la carga que tiene el capacitor 1 dividida su capacidad. Y la tensión que hay entre los bornes C y B, o sea, sobre el capacitor 2, es la carga que tiene el capacitor 2 sobre C2. Entonces, la tensión extremo a extremo entre A y B, la tensión B de la batería, se distribuye una parte en el capacitor 1, B1, y otra parte en el capacitor 2, B1 más B2. Esta es la tensión B. Reemplazando y sacando factor común Q, vemos que B sub AB es Q por 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Pero por otro lado, el B está aplicado sobre el capacitor equivalente y entonces B sobre Q es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, que es el valor de la capacidad equivalente. En otras palabras, la capacidad equivalente es el recíproco de la suma de los recíprocos de C1 y de C2. Solo para cuando son dos capacitores podemos tomar el producto de ellos y dividir por la suma. Pero cuando se trate de más capacitores, siempre conviene tomar el recíproco de la suma de los recíprocos para obtener la capacidad equivalente. Siempre en una conexión serie, la magnitud de la capacidad es menor que la menor de las capacidades que intervienen en la serie. Veamos la conexión en paralelo. Las placas superiores de los capacitores están conectadas mediante conductores, formando una superficie equipotencial. Lo mismo en las placas inferiores. Al inicio siempre los capacitores están descargados. Luego se agrega una diferencia de potencial AB entre estos extremos, por lo que los capacitores quedan a la misma diferencia de potencial que la fuente. Las cargas que adquiere cada capacitor va a depender de la capacidad que tiene cada uno de ellos.
vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a buscar la capacidad equivalente de uno solo que reemplace a estos dos. Entonces le aplicamos la misma diferencia de potencial y la fuente, por principio de conservación de carga, tiene que entregar una carga Q mayúscula que sea la suma de las cargas Q1 y Q2. Así que sobre el equivalente está la carga Q aplicada. Entonces, ¿cuánto vale la carga que adquiere el capacitor 1? Esa carga vale C1 por B. Y la carga almacenada en el capacitor 2 es la capacidad 2 por la diferencia potencial de 2. Como Q es la carga que entrega la fuente, es la suma de Q1 más Q2, podemos sacar factor común B y vemos que Q total es C1 más C2 por B. Entonces Q sobre B es C1 más C2. Pero por otro lado, Q sobre B es equivalente, entonces la capacidad de una conexión paralelo es la suma de las capacidades. Entonces, siempre en una conexión paralelo, la capacidad equivalente es más grande que la mayor de las capacidades que intervienen en ese paralelo. Lo que se suele utilizar es la llamada conexión mixta, que es una conexión donde, por ejemplo, en una rama hay una serie de capacitores y esa rama quedó en paralelo con otros capacitores. Es una combinación de serie y de paralelo. Puede ser muy compleja esa combinación. Lo que siempre hay que hacer es encontrar el capacitor equivalente. Y hay que ir desde las ramas, donde uno puede individualizar la conexión. Por ejemplo, entre 6 microfarad y 2 microfarad, estos dos están conectados en serie, entonces los reemplazamos por su equivalente. El equivalente de 6 y 12 es 4 microfarad. Ese capacitor ahora queda en paralelo con 11 y con 3 microfarad. Hacemos la suma de estos, obtenemos 18 microfarad que queda en serie con 9 microfarad. Ahora el equivalente de estos dos en serie es 6 microfarad. Entonces toda esta combinación es equivalente a reemplazarla por una sola que es de 6 microfarad. Para los cálculos de las cargas, por ejemplo, ahora vamos de derecha a izquierda. Si quisiéramos saber cuál es la carga que adquiere el capacitor de 3 microfarad, bueno, deberíamos conocer la diferencia de potencial entre A y B. Como dato, esa diferencia de potencial frente a esta capacidad nos da la carga que adquiere 6 microfarad. Esa carga es la misma en 9 y en 18 microfarad. Ahora, la carga y 18 microfarad me da la diferencia de potencial que hay en estos paralelos. Si conocemos la diferencia de potencial del paralelo y la capacidad equivalente, podemos sacar la carga, que tiene que ser la que tiene la de 9, la misma que tiene la de 9 microfarad. Pero con la diferencia de potencial del paralelo y cada una de las capacidades podemos sacar las cargas individuales. Ya tenemos la carga que tiene 3 microfarad, que con la carga de 11 y la carga de 4, la suma de estas cargas tiene que ser la carga de 9. Con la carga del capacitor de 4 podemos encontrar los voltajes que tienen las placas de 6 y de 12, porque la misma carga que hay en 4 microfarad es la misma carga que está en 12 y en 6. Y de esa forma, conocemos la carga y las capacidades, podemos sacar las diferencias de potencial. Para verificar la suma de estas diferencias de potenciales tiene que ser la suma del paralelo. Y la suma del paralelo más la caída de potencial en 9 tiene que dar la tensión AB en los extremos de esta conexión mixta. Bueno, esto es un lindo ejercicio para los prácticos. Veamos ahora el concepto de energía potencial en un capacitor. La energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es igual al trabajo que se requiere para cargarlo, o sea, para separar cargas opuestas en los diferentes conductores. Supongamos,
entonces que tenemos un capacitor de capacidad C, que cuando la diferencia de potencial aplicada es V corta mayúscula, su carga es Q mayúscula. Entonces, V corta mayúscula es Q mayúscula sobre C. Ahora supongamos que Q y V minúscula son la carga y la diferencia de potencial respectivamente en una etapa intermedia del proceso de carga. Entonces podemos ver que esa diferencia de potencial en los bornes del capacitor es Q sobre C. En ese momento, el trabajo que se requiere para transferir un elemento adicional de carga diferencial de Q es diferencial de W, V por diferencial de Q. Entonces, el trabajo total necesario para incrementar la carga Q minúscula del capacitor desde 0 a un valor de carga Q mayúscula es la integral desde 0 hasta Q, 1 sobre C, Q por diferencial de Q. Y eso nos da el trabajo total para incrementar esa carga del capacitor, desde 0 hasta el valor final. Esto nos da Q cuadrado sobre 12. Bueno, este trabajo es el mismo que uno debería aplicar para descargarlo. ¿No es cierto? Que en realidad el campo eléctrico aplica sobre la carga y lo descarga. ¿Cierto? Es el mismo. Algo interesante. La forma que tiene esta expresión matemática permitió buscar una analogía con la mecánica. Así, un capacitor con carga es análogo eléctrico a un resorte estirado que tiene una energía potencial de K por X al cuadrado sobre 2. Q es análogo a la elongación X. 1 sobre C es análogo a la constante K de la fuerza. Entonces, la energía que uno le suministra a un capacitor en el proceso de carga es análoga al trabajo que uno realiza sobre un resorte al estirarlo. Bueno, hay otras formas de escribir la energía potencial del capacitor, teniendo en cuenta que Q es C por V. Entonces, se puede escribir de tres maneras la expresión de la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor. Como toda energía, se mide en Joule. Ese capacitor se puede cargar trasladando electrones directamente desde una placa a la otra, pero esto requiere efectuar entonces trabajo contra el campo eléctrico que se genera entre las placas. Entonces se considera que la energía potencial eléctrica está almacenada o contenida en la región entre las placas. De aquí es donde se define la densidad de energía potencial eléctrica como la relación entre la energía potencial eléctrica almacenada y el volumen donde está contenido ese campo eléctrico. Entonces, sabemos que la energía es un medio de C por V cuadrado y el volumen donde está el campo eléctrico es el volumen A por D. A es la superficie de las placas de la distancia. Entonces, reemplazamos el valor de la capacidad del capacitor plano, que es epsilon 0 por A sobre D, y también reemplazamos la diferencia de potencial con E por D. Entonces podemos obtener la densidad de energía eléctrica en el vacío, que es una expresión válida para cualquier capacitor en vacío o en aire, vamos a ver, entre sus placas, y para cualquier configuración de campo eléctrico en este medio. O sea, esta es una expresión genérica para cualquier tipo de capacitor, no solamente el plano.
Algo interesante, el vacío se considera como espacio en el que no hay materia. Sin embargo, puede tener un campo eléctrico y por lo tanto energía. De ahí que dicen que el espacio vacío no está tan vacío. A la energía potencial se la puede considerar como la de un sistema de cargas, como una propiedad compartida entre todas ellas, o pensar en la energía potencial como una propiedad del campo eléctrico que crean las cargas. Los conceptos son semejantes. Veamos un ejemplo de cómo calcular la energía almacenada, por ejemplo, en un capacitor esférico. Aquí en esta presentación hemos resumido dos formas de obtener esa energía almacenada en el capacitor. Recordemos que en el capacitor esférico la capacidad depende del producto de los radios de las esferas dividido por la diferencia de esos radios. Y la energía, Q mayúscula, es Q cuadrado sobre 2C. Entonces, si reemplazamos el valor de capacidad, obtenemos directamente la energía en Joule. Otra forma de hacer el cálculo es tomar el campo eléctrico entre las esferas. Esta expresión la obtenemos a través de la ley de Gauss. Luego calculamos la densidad de energía eléctrica, el U minúscula, como un medio de epsilon 0 por E cuadrado. Y por último, hacemos la integral en el volumen de esa densidad volumétrica de energía, ¿no? Entonces obtenemos la energía total. Hacemos la integral entre RA y RB, que es donde existe el campo eléctrico, y obtenemos el mismo valor de energía almacenada en el capacitor esférico.